Padre, en el nombre de Jesús, ponemos tu palabra en tus manos, Señor, y pedimos que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, que seas tú, Señor, dando ese rema que necesitamos cada uno, Señor, y que seas tú, Señor, enseñándonos, y seas tú, Señor, revelándonos lo que tú quieres a través de tu palabra en esta mañana para nuestros corazones, Señor. Y pedimos, Señor, que por amor de tu nombre y por tu gran misericordia, Señor, nos ayude, Señor, a abrir nuestros corazones, Señor, y nos des oídos para oír, Señor, y que podamos guardar y vivir esa verdad que tú nos traigas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando mucho en el estudio del jueves que tuvimos, y estábamos hablando sobre las diferentes doctrinas, o cómo va entrando tan sutilmente lo falso dentro de la iglesia, sabiendo y entendiendo que ya eso está escrito, ¿no? Pero que aún conociendo nosotros la escritura, pues muchas veces nos dejamos llevar y nos dejamos engañar por esa mentira que el enemigo mete, y usando la misma escritura. Entonces, pero también mirando la necesidad y la urgencia de realmente predicar el evangelio verdadero, de que nosotros podamos ir y pedir esa ayuda al Señor para llevar esa verdad que el Señor Jesucristo nos trajo, que el Padre nos trajo a través de su Hijo Jesucristo, que es la verdad absoluta que solamente está en Cristo, el Cristo crucificado, el Hijo de Dios, que vino, que bajó a esta tierra. Y ese es el mensaje del Evangelio, y que nosotros podamos conocer a ese Jesucristo glorificado. Y mirando todo eso, es también viendo el corazón de la gente hoy en día, cuánta dureza y cuánto cierra el corazón a la verdad, y cuánta gente prefiere escuchar la mentira a escuchar la verdad de lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Y por otro lado también viendo que las iglesias buscan tantos métodos para predicar, tantos métodos para evangelizar, tantos métodos para presentar la palabra de Dios, que es sencilla. La palabra de Dios no es complicada. La palabra de Dios no necesita de argumentos, ni necesita que la defendamos, porque la misma palabra habla por sí sola, y la misma palabra es la verdad absoluta, y el Espíritu Santo usa para trabajar y tocar los corazones y traer ese cambio tan grande que nosotros necesitamos, y nos ayuda a volver a Dios. Y eso es lo que el Señor me puso en el corazón para traer en esta mañana, y de ver la urgencia de realmente buscar en el Señor, predicar la palabra de verdad, pero de manera sencilla, tal cual como Él nos la presenta. Porque buscamos ponerle adornos, buscamos usar mucha retórica para predicar la palabra, pero no. La palabra de Dios no es complicada, es sencilla, se presenta de manera sencilla. Solamente que tenemos que abrir nuestro corazón y escuchar lo que el Señor nos habla, y recibir la revelación que Él nos quiere dar a través de ello, por el poder de su Espíritu Santo. Y entonces, mirando también un poquito la vida de Pablo como el gran predicador, como ese gran misionero que Dios envió a los gentiles, y a través de sus escritos también nosotros podemos aprender muchísimo, porque es palabra de Dios. Pero también Dios usó a Pablo de manera de que nosotros también podamos aprender a través de él. Entonces, si podemos abrir nuestra Biblia en 1 de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: Así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recordemos que Pablo fue un gran orador. Pablo era un hombre versado, él fue instruido en las leyes de Moisés como fariseo, era maestro en la palabra. También fue enseñado en las filosofías griegas. Entonces era un hombre bastante preparado y un hombre que sabía hablar, sabía exponer. Entonces cuando Pablo llegó a Corinto, él estaba volviendo de Atenas. Y en Atenas, sin embargo, él usó de muchos argumentos, usó de retórica, de oratoria, y usó todos los recursos que él conocía humanamente, la sabiduría humana. Y estuvo allí discutiendo con los filósofos epicúreos y estoicos. Y había como una gran lucha de filósofos, había una gran corriente de filosofías griegas, y en medio de esas filosofías humanas, Pablo llevó el Evangelio, llevó el mensaje que él había recibido de parte de Dios. Pero nosotros, si podemos mirar eso, esa visita a Atenas, Pablo dice la palabra que se enardecía su corazón al ver tanta idolatría y tanto engaño en el corazón de esas personas y en la oscuridad en el que vivían. Pero en Atenas solamente se convirtieron 2 personas, que fue Dionisio y una mujer llamada Dámaris. Y no hubo un corazón abierto para recibir. Y eso que Pablo expuso el Evangelio de manera tremenda, ¿no? Pero no dio resultado ninguno. Entonces él venía bastante decepcionado, bastante desanimado, venía con mucho temor, con mucho miedo, había mucha persecución detrás de él. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice allí? Cuando él llegó a Atenas, dice él, no fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él ya no vino ni con retórica, ni con oratoria, ni con argumentos, sino que él vino con una palabra sencilla, tal cual como se le fue entregado. Y nosotros tenemos que entender que la sabiduría humana o los argumentos que nosotros podemos dar es inútil, porque eso no toca el corazón de nadie, ni puede cambiar el corazón de nadie. Solamente la palabra de verdad que viene del corazón de Dios, la revelación que viene a través del poder del Espíritu Santo, es el que puede tocar las vidas y puede tocar los corazones. Entonces, vemos a un Pablo como humillado, decepcionado. Y por otro lado podemos ver también hoy en día muchos predicadores como los filósofos de antes, como una lucha, una competencia de evangelios, de doctrinas, queriendo ganar a la gente. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no ganamos a nadie.
Mucha gente dice, yo he ganado un alma para Cristo. Nosotros no ganamos almas. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Ese fue el mandato que el Señor Jesucristo nos dejó. Predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No nos corresponde a nosotros ganar esa alma. Esa alma ya es de Cristo. Y es Cristo el que está visitando a esa vida, a ese corazón. Y es el Espíritu Santo es el que está trayendo la verdad, la revelación al corazón de esa persona. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestra obra no es convertir a nadie ni cambiar a nadie. Eso es un absurdo y un engaño, porque ni a nosotros mismos podemos cambiarnos. Entonces, yo creo que Pablo comprendió esta verdad cuando llegó a Corinto. Y Corinto fue una de las iglesias más grandes que Pablo fundó. Y fue una de las iglesias que más dones recibió del Señor. ¿Por qué? Porque recibió una palabra sencilla, pero verdadera. Porque recibió una palabra revelada del corazón mismo de Dios. Y ellos comprendieron eso. Y especialmente Pablo, como predicador, comprendió esto. Entonces, la efectividad del Evangelio solamente es posible con el respaldo del Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo. Porque si yo llevo la palabra sin el Espíritu Santo, si yo dejo fuera al Espíritu Santo, esa palabra no toca el corazón de nadie. Cae por tierra. Porque nosotros podemos ver que cada corazón es un mundo. Aunque la gente necesita de Dios, muchos no lo quieren admitir o muchos no lo quieren aceptar. Y es impresionante hoy en día la dureza del corazón de la gente en cuanto a la palabra de Dios. Después de toda esta situación del virus, volvimos a la prisión y ha cambiado muchísimo. En cuanto a las mujeres que están allí, ha cambiado mucho. Hay mucha dureza de corazón y hay mucho rechazo en cuanto al Señor, en cuanto al Evangelio de la palabra de Dios. Aunque reconocen que necesitan, no quieren. Entonces, yo entendí, el primer sábado que cuando yo volví, yo como quedé como decepcionada, ¿no? Como yo dije, Señor, entonces, ¿qué? Entonces, me vino esto, ¿no? Mi trabajo, el mandato que yo he recibido es predicar la palabra, no cambiar, no hacer que ellas piensen de otra manera, sino sencillamente entregar el mensaje de salvación tal cual el Señor me ha dado para hacerlo, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y entonces me tocó hablar con una mujer. La mujer no conoce nada, nunca había recibido el mensaje del Evangelio. Lleva 28 años sumida en las drogas. Ha perdido todo, ha perdido familia. Está totalmente destruida. Entonces me acerqué a ella y comenzamos a hablar. Ella me empezó a contar su vida. Entonces yo le presenté y me dijo el Señor, hay esperanza. Hay esperanza. En Cristo hay esperanza, y el único que puede sacarte de esto es Jesucristo. El único que puede darte esa vida que tú necesitas es Jesucristo. El único que puede darte la verdad es Jesucristo. El único que puede darte la vida es Jesucristo, porque ella misma admite que ella está muerta en vida y para ella no hay esperanza. Pero al presentarle
el Evangelio tal cual, sencillamente a Jesucristo, entonces se le abrió como una luz de esperanza. Y en la siguiente vez que voy, me dice, estoy leyendo la Biblia. Y por favor, ténganlas en sus oraciones, que el Señor pueda hablarle a través de la palabra. Porque es allí donde encontramos la verdad. No hay otro lugar. Y no podemos ir con palabras bien adornadas, por así decirlo, ¿no? Sino sencillamente es presentar a Cristo. Porque nosotros podemos ver el amor revelado del Padre en Jesucristo. Nosotros podemos ver la verdad revelada del Padre en Jesucristo. Nosotros podemos ver el misterio revelado del Padre en Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Aunque nosotros podamos buscar en otras cosas, en libros, en otras cosas, el misterio revelado del Padre está en su Hijo Jesucristo. Cristo vino a revelarlo todo. Todo lo que estaba en los planes del Padre, todo lo que estaba en el corazón del Padre y todos los misterios que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento vino a ser revelado en Jesucristo, su Hijo. Y nosotros tenemos que comprender esto, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos conociendo a Cristo, entonces conoceremos la verdad. Conociendo a Cristo, conoceremos al Padre. Conociendo a Cristo, conoceremos los planes y los propósitos que Dios tiene para esta humanidad. Solamente por medio de Jesucristo. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la única manera que nosotros podemos volver al Padre es por medio de Jesucristo. No hay otro camino. No existe otro camino. Y nosotros tenemos que enseñar esto. No hay caminos, no hay atajos para volver a Dios. El pecado ha hecho un abismo muy grande entre Dios y nosotros. Pero el puente, el camino para volver a Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo vino a mostrarnos la gloria del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y nosotros tenemos que entender. Y es triste, yo hablo con muchas personas, pero realmente no conocen a Cristo. Saben que es el Hijo de Dios, saben que murió en la cruz del pecado, pero no pasa de eso. No saben cómo llegar a Él y no entienden que Cristo es el que viene a ellos. Pero se ha levantado tantas reglas, se ha hecho tantas maneras dentro mismo de la iglesia, tantas cosas que se dice que se tiene que hacer para ganar el favor de Dios. O eso es el pensamiento de muchos. Muchos piensan que tienen que hacer muchas cosas para ganarse a Dios, o el amor de Dios, o el perdón de Dios. Y ese es un engaño. El perdón vino con Jesucristo. El perdón vino por la sangre de Cristo derramado en esa cruz del Calvario. Y eso fue gratis. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder ganarnos el perdón de Dios. Eso solamente pudo hacerlo el Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos, ni con nuestras buenas obras, ni haciendo cosas, ni tratando de ser buenos, podemos ganarnos eso. Porque la misma palabra dice que no hay bueno ni uno. No somos buenos. La palabra de Dios dice que somos malos, que somos perversos. Hay mucha maldad en nosotros. Hay mucho egoísmo.
Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces esa palabra que hemos recibido comienza a hacer su trabajo en nosotros. El Espíritu Santo obra esa palabra con poder en nuestra vida y nos cambia. Primeramente hace el trabajo en nuestra mente. Dice Pablo, derribando argumentos. Y eso es lo que el Espíritu Santo empieza a derribar argumentos, empieza a derribar mentiras, empieza a derribar engaños que nosotros se ha levantado en nuestra mente y se ha arraigado en nuestra mente por generaciones. Pero Cristo vino a derribar todos esos argumentos y vino a traernos la verdad de que solamente Él es la vida y solamente en Él hay perdón, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay ese camino al cielo. Mucha gente piensa que van al cielo y no es así. Y no entienden que el cielo ya está aquí, que el cielo vino con Jesucristo. Cristo vino a traer su reino. Cuando Juan Bautista predicaba, él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo predicó, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Y en Cristo nosotros vivimos ese reino de los cielos, el reino de Dios. En Cristo, no fuera de Él. Y se ha sacado en muchas congregaciones, se ha sacado fuera a Cristo. Eso es como la Navidad, ¿no? Muchos celebran el nacimiento de Cristo, pero dejan fuera a Cristo. Cristo no es invitado a la fiesta. Y hoy en día, lastimosamente, en muchas congregaciones sucede lo mismo. Se levantan doctrinas, predicaciones, pero Cristo está fuera. Y eso es muy serio en estos tiempos. Y el Señor nos llama a que tengamos cuidado, pero también hay un mandamiento de que tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios. Una palabra sencilla. Nosotros no podemos usar de argumentos. A veces me envían mensajes, predicaciones, y veo cómo la gente, los predicadores usan de muchas estrategias, usan de mucha psicología. Pero nada de eso puede cambiar un corazón. El único que cambia un corazón es Cristo. El único que levanta una vida es Cristo. No hay otro. Y esta es la única verdad que nosotros tenemos que predicar. Cristo glorificado. Al Cristo que fue crucificado, Él resucitó y fue glorificado. Y ese Cristo es el que nosotros estamos esperando. Y la pregunta es, ¿en qué Cristo está puesta mi fe? Porque muchos han levantado su propio Cristo. Muchos se han creado su propio Dios, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a la manera que le gusta vivir, la manera que hacen las cosas, pero no es el Cristo verdadero. Porque la palabra de Dios que Cristo viene a buscar una novia santa, sin mancha, sin pecado. Pero el verdadero Cristo es el que nos ayuda a vivir en esa santidad y nos llama a vivir en esa santidad. Nosotros solamente somos débiles vasos que Dios usa. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer maravillas con las vidas que recibe su palabra. Nosotros no podemos opacar el Evangelio. Nosotros no podemos ponernos delante del Evangelio, de la verdad de Cristo. Nosotros tenemos que ser solamente ese vaso que Dios quiere usar para llegar a otras vidas. No hay otro mensaje.
y el trabajo de la iglesia hoy en día es esto: predicar la palabra de Dios. Predicar. Dios no nos llama a hacer otra cosa. Nos llama a predicar su palabra. Es un mandamiento. En el lugar donde estemos, la palabra dice que tenemos que ser luz y testimonio de Cristo. Y se tiene que ver. Y tenemos que mostrar los frutos de que verdaderamente nosotros pertenecemos y estamos predicando al Cristo glorificado. Y eso tiene que verse en nuestra vida. Pablo entendía sus debilidades. Pablo no era un hombre fuerte. Pablo era un hombre bastante débil, pero sin embargo fue usado poderosamente por Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a depender totalmente de Dios. Él buscaba de Dios, buscaba la dirección de Dios continuamente, y él no se movía sin la dirección del Espíritu Santo. Y él sabía escuchar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le decía por aquí no, él sabía. Entonces, él dependía de Dios. Y el Señor nos llama a esa dependencia de Él. Nosotros no podemos vivir en dos mundos. No podemos vivir en este mundo ni querer o tratar de vivir el reino de Dios. Entonces, tenemos que tomar una decisión. O decidimos realmente caminar con el Señor, vivir en su reino, o vivir en este mundo. Pero también sabemos cuál es el fin de los dos caminos. Pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y es interesante cuando dice, cuando él viene y dice demostración, en el versículo 4 dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, del Espíritu y de poder. Y la palabra demostración en el griego es apodeixis, que quiere decir exposición, prueba segura y evidencia. Entonces, la palabra que Pablo estaba trayendo a esa gente en Corinto era una palabra que venía de parte de Dios. Su origen era divino, no era palabra humana, no era un mensaje humano, era un mensaje que venía del corazón de Dios. Y se convirtieron mucha gente, fueron tocados la vida de muchísimas personas. Y podía verse esa evidencia, porque había una gran manifestación del poder del Espíritu Santo en medio de ese pueblo, en medio de esa iglesia. Entonces, la palabra cuando viene de parte de Dios, cuando es rema de Dios, entonces hay evidencia en la vida de la persona que está recibiendo. Y eso se ha visto en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros estábamos perdidos en ese mundo, estábamos sumidos en la oscuridad. Nosotros no podíamos ver más allá de nuestras narices. No entendíamos que estábamos en un mundo de pecado. Nuestra vida estaba en la corrupción, estábamos alejados de Dios. Pero cuando Dios trajo esa palabra, el Espíritu Santo trajo convicción y nos hizo mostrar, nos hizo ver nuestra condición, pero también puso el deseo de cambiar, de salir de esa vida, y nos ayudó a salir. Él hizo la obra en nosotros para hacer un cambio. Y vamos a poner, de 3 años para acá, ya no somos las mismas personas. Dios ha trabajado mucho, ha cambiado mucho en nosotros. Aún nuestra manera de ver, de entender las cosas, Dios ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios nos va sacando de la oscuridad. Dios va sacando las mentiras en el engaño en el que vivíamos, y nos va llevando a la luz de su verdad, a la luz de su palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es una luz, se prende una luz. Y entendemos y comprendemos lo que Dios nos está hablando. Y podemos ver
nuestra condición, podemos ver nuestra vida, pero podemos ver también lo que Dios está haciendo en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser alabanza de la gloria de Dios. Dios no nos llama a otra cosa. Dios nos llama a proclamar su grandeza y su gloria. Y nosotros tenemos que ser ese vaso, ese instrumento para mostrar a Dios, para dar a conocer a Dios a este mundo que tanto lo necesita, aunque ellos aunque ellos digan que no, aunque ellos no lo quieran aceptar. Este mundo necesita a Dios y necesita conocer la verdad de Dios. Entonces, esa evidencia de la palabra de Dios se puede ver en nuestra vida. Podemos ver esa obra poderosa del Espíritu Santo, del mensaje que hemos recibido en nosotros mismos. Y podemos ver, también podemos llevar a otras personas. Porque cuánta gente a nuestro alrededor vemos que su vida está en un caos, está en un abismo, está en un precipicio, a punto de tocar fondo. Pero una palabra de Dios dice, una palabra tuya basta. Pedro le dijo a Jesús, una palabra tuya basta. Una palabra de Dios lo cambia todo. Lo cambia todo. Lo que es imposible para nosotros, una palabra de Dios lo cambia todo. Y nuestra tarea es predicar, llevar esa palabra. Nosotros no sabemos si la palabra que estamos entregando a esa persona puede cambiar su vida. Dios puede tocar ese corazón y puede salvar esa alma. Nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Pero Dios nos está llamando a predicar su palabra. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. En el lugar donde estemos tenemos que ser testimonio, porque un alma está esperando esa palabra y nosotros somos los llamados a llevar ese mensaje, esa verdad que es Cristo para el corazón de esa persona. Y esa es la urgencia en este tiempo. Es serio, es serio. Nosotros no podemos callar lo que hemos recibido de Dios. No podemos callar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha trabajado en nuestras vidas, y no podemos callar esa verdad tan grande. Si el Señor en su misericordia, porque es la misericordia de Dios, es su gracia, que Él me haya dado la revelación de su Hijo Jesucristo, que Él me haya dado a su Hijo. Y yo no puedo retener eso, sino que yo tengo que ser ese vaso para llevar a otros. Y necesitamos predicar la palabra de Dios. Entonces dice, en Pablo mismo dice en Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Pablo no se avergonzaba. Lo que él recibió de Dios, él lo llevó. Y nosotros podemos ver la vida de Pablo. Y no fue fácil. Fue una vida de mucho sufrimiento, de mucha persecución. Pero nada de eso lo detuvo. Y él predicó la palabra de verdad con mucho entusiasmo. Y es lo que nosotros también deberíamos hacer en este tiempo. En el Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Entonces, la predicación que Pablo llevó a los corintios era una predicación para que ellos pudieran confiar en la verdadera palabra, que ellos pudieran descansar en Dios y que su fe esté fundamentada en Cristo, en esa verdad que ellos recibieron. Nosotros no podemos llevar un mensaje a las personas
y llevarles a que ellos pongan su fe, su confianza en el predicador. En la iglesia hay mucha gente que va a la iglesia por el predicador. Hay mucha gente que va a la iglesia por la alabanza. Hay mucha gente que va a la iglesia porque tiene muchos hermanos allí para compartir, para hablar. Muchos van a la iglesia para llevar sus problemas. Pero cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, nuestra fe está fundamentada en Cristo y vamos a la iglesia buscando a Cristo, buscando escuchar la palabra de verdad, la palabra rema que viene del corazón de Dios, porque nuestra fe está fundamentada en esto, en la verdad que el Señor nos habla en su palabra, que es Jesucristo, su Hijo, al Jesucristo glorificado. Entonces, también tenemos que llevar a las personas que su fe estén puestas en Él, en Dios, y estén firmes en Él. Y ayudar a esas personas realmente a caminar en esa verdad. Y cuando esas personas aprenden a caminar solos, serán otros instrumentos que Dios va a usar para llegar a otras personas. Es así como funciona el reino de Dios. Nosotros hemos recibido, pero ahora nosotros tenemos que dar a otros, enseñar a otros, ayudar a otros a caminar, a llevarlos a Cristo, a conocer de verdad a Cristo. Y esos otros pues ayudarán a otros. ¿Se acuerdan que los fariseos, Jesús les dijo, dice, recorréis tierra y mar haciendo prosélito, pero los hacéis más hijos del infierno? Pero nosotros somos llamados a ser discípulos para Cristo. Discípulos que de verdad conozcan a su Señor, de verdad conozcan a su Salvador, a su Dios. Y estos a su vez pues llevarán esa verdad. Porque las personas que nosotros discipulamos llevarán el mensaje que nosotros les hayamos dado, o lo que el Señor les haya dado a través de nosotros. Pero tengamos cuidado, ¿qué mensaje es ese? ¿Qué verdad es esa que nosotros estamos predicando o que estamos enseñando a otros? Porque estamos en tiempos peligrosos y nosotros podemos ver que el engaño no viene de fuera, el engaño surge de dentro. Y dice, los falsos maestros, dice sutilmente, o sea, no muestra con evidencia que vienen engañando, no, dice sutilmente, poco a poco va enmascarando y va metiendo esa mentira, el engaño dentro de la iglesia. Y el Señor nos está advirtiendo y que tengamos cuidado con eso, pero que también nosotros, como somos llamados a predicar la palabra de Dios, también tengamos cuidado cómo estamos exponiendo la palabra y si de verdad es la palabra de Dios o no. Y el Señor nos llama a esto. Y que el Señor nos ayude, de verdad, porque necesitamos ir al Señor y necesitamos pedir esa ayuda, ese discernimiento, y que de verdad nosotros seamos ese vaso que Dios pueda usar, y que nosotros no vayamos con nuestro propio pensamiento ni con nuestro propio corazón, sino que sea el Espíritu Santo el que hable a los corazones. Amén. Padre, ayúdanos, Señor, porque de verdad que necesitamos y no queremos ser engañados, ni mucho menos nosotros engañar a nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a conocerte más, conocerte a ti como el Hijo de Dios, como ese Dios, ese Señor glorificado que Juan vio, Señor, en esa revelación, Señor. Señor, con toda tu gloria, y tú viniste a traer la gloria del Padre, Señor, y esa gloria es el que queremos conocer y es lo que nosotros queremos predicar a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, y guárdanos de ser falsos y guárdanos de entregar una palabra que no sea la tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.